Bueno, para Argentina valen las mismas consideraciones que hicimos para los otros dos países latinoamericanos que estuvimos revisando. Eh, en todo caso, bueno, vamos a profundizar más. Digamos, una misma cronología que en México y en Brasil lo vimos en una clase de hora y media. Acá lo vamos a ver a lo largo de tres medias clases. Vamos a profundizar, vamos a ver con un poco mm, mayor grado de detalle. Podrán ir estableciendo los paralelismos o las comparaciones que les parezcan de interés. ¿Alguien sabe lo que es esta imagen? No me digan Emilio Pettoruti Quinteto, porque si fuera eso no se los preguntaría. ¿Qué representa? ¿Qué es un quinteto? 5 cuerdas, no sé, 5 instrumentos o 5 personas por por el cuadro. Sí, sí, que son músicos además, como se puede ver. Pero, ¿qué música toca un quinteto? ¿Es un tango? ¿Cómo? ¿Un tango? Cla- Bueno, uno. Van 2 años, este es el tercero que lo pregunto, y ningún alumno sabe que un quinteto es una orquesta de tango. Eh, yo entiendo, el tango está muy lejos de ustedes, pero en alguna época fue algo muy identitario para la Argentina, sobre todo en estos años 20 que Pettoruti pinta este cuadro. Y atar un quinteto de tango al cubismo, que era la, eh, podemos decir, eh, la vanguardia que quería cultivar Pettoruti luego de sus muchos años en Europa, era un ejercicio relacionado con esta idea de lo propio y lo ajeno y cómo cada manifestación de la cultura propia podía ser absorbida, ¿no? O sea, tiene todo un sentido pintar un cuadro cubista con el tema de una orquesta de tango. Eh, y hay que explicarlo ahora porque ya una orquesta de tango para la generación de ustedes no es algo reconocible. O a lo mejor para algunos sí, porque se dedican a la música, o porque a lo mejor les gusta el tango, porque es una música espectacularmente hermosa el tango. Sin embargo, bueno, entiendo que hay cuestiones generacionales que hacen que uno rechace determinadas manifestaciones o que simplemente no les preste atención. Eh, bueno, Pettoruti lo que hace es tomar. Pettoruti es un pintor nacido en Argentina, nacido en La Plata, pero de una familia de ascendencia italiana, con un muy buen pasar que logra, que digamos puede mandar a su hijo a estudiar arte a Europa. Si bien el primer destino de Pettoruti iba a ser Italia, de hecho, donde estaban familiares y demás que podían recibirlo, vivió bastante tiempo en Florencia, pero también, por supuesto, hizo sus consabidos viajes a París y ahí tomó contacto directo con la vanguardia cubista. De hecho, Pettoruti termina muriendo en Europa porque, bueno, nunca terminó de ser asimilado ni poder adecuarse a las condiciones culturales nuestras y
termina decidiendo emigrar. Pero en este momento él estaba volviendo al país con toda esa formación y esa mirada ampliada hacia las vanguardias, y pinta este cuadro que es en ese sentido muy, digamos, pone muy en evidencia esa actitud de querer acercarse a lo propio, pero desde nuevos registros, nuevas formas de mirar y nuevas formas de producir arte. Y el tango en los años 20 era la cosa más característica, más identitaria de Argentina desde afuera. Adentro era característico de Buenos Aires. El tango era lo porteño, era la imagen de la ciudad de Buenos Aires. Difícilmente van a ver una película, un documental sobre ese periodo que no tome el tango como música de fondo, ¿no? Pero desde afuera se lo veía como la Argentina, el tango era argentino. No se hacía esa disquisición. Tal vez acá ustedes, si a un mendocino, a un salteño, le hablaban del tango, lo iban a mirar como con indiferencia, pero en Buenos Aires era la música y era lo identitario, que incluso se había hecho identitario para los sectores inmigrantes. O sea, el tango no era solamente criollo, había nacido en las orillas, había surgido en los bajos fondos, en los barrios bajos de Buenos Aires, pero para los años 20 ya el tango estaba en todos los sectores sociales y culturales. Y por el otro lado, bueno, piensen, faltaban 10 años para que se muriera Gardel, o sea, Gardel estaba en su apogeo. Bueno, a lo mejor ustedes tampoco saben quién es Gardel, pero bueno, si saben quién es Gardel, era uno de los tangueros más famosos, incluso con fama internacional. Gardel iba a París y llenaba los teatros y la gente lo vivaba, en Nueva York lo mismo, o sea, distintas culturas asumían este rasgo de la argentinidad con mucha fuerza. Entonces, a mí me parece muy, como digamos, fuerte que sea Petoruti, que viniendo de París y viniendo de la formación dentro del cubismo, que él mismo tenía cuadros cubistas puros, en este caso él trabaja el tema del tango como involucrado, asociado con eh, la vanguardia cubista. Y esta parte de la clase se llama Años 20 episodios porque no podemos pensar en un desarrollo integral de la modernidad por todo lo que les hablé en la otra parte con respecto de Brasil. O sea, la modernidad era tema para grupos muy pequeños de la élite cultural que estaban vinculados a las ideas que podían estar llegando de Europa o que podían tener intereses en romper con los cánones establecidos por la tradición. Pero esos grupos eran sumamente minoritarios. Y las cuestiones que vamos a ir viendo relacionadas con la modernidad y con la arquitectura moderna también van a ser así como muy puntuales. No son algo de lo que podamos leer una continuidad o digamos, una integridad demasiado extendida. Por eso esta parte está dedicada más bien a esos episodios. Y en cierta forma, eh, Petoruti vuelve al ruedo, digamos, porque es uno de los pintores que mejor expresan ese momento, donde se intenta una ruptura, pero es una ruptura que no va a tener mucho éxito, que va a ser resistida, que va a ser como de alguna manera rechazada por muchos sectores sociales. Acá tenemos 3 obras de Petoruti expuestas en esa exposición que yo les hablaba en la otra parte de la clase, esa exposición que se hace
en la Galería Whitcomb de la calle Florida, en Buenos Aires. Precisamente él está llegando de Europa, viene con su valija llena de cuadros y se arma una exposición de la obra que él había pintado en París. Y es una exposición que tiene un suceso totalmente negativo, fundamentalmente guiado por el crítico de arte de la Nación, que directamente habla horrores de todo esto. Pero de esa misma exposición va a haber otros comentarios. El grupo de vanguardia que se nucleaba en la revista Martín Fierro, que era una revista literaria que se editaba en la década del 20 en Buenos Aires, era un grupo muy pequeño en el que participaban escritores, bueno, a veces de vez en cuando publicaba algún texto Borges, por poner un nombre más conocido, pero participaban escritores, pintores, arquitectos incluso, participaban eh, Previch y Gautier, que son dos arquitectos de los que hablaremos después. Bueno, dentro de ese grupo intelectual y cultural de la revista Martín Fierro, el comentario, por supuesto, fue elogioso a la muestra de Petoruti. Y en un editorial que escribe Jules Solar, justamente en la revista, dedicado a la exposición de Petoruti, dice, su arte es un punto de partida para nuestra evolución artística propia. Existe una tendencia, sigue hablando de la pintura de Petoruti, ¿no? En la pintura de Petoruti existe una tendencia bien definida hacia la simplicidad de medios, la arquitectura clara y sólida, la pura plástica que conserva y acentúa la significación abstracta de línea, masa y color, todo dentro de una completa libertad de comprensión y composición. O sea, un comentario sumamente elogioso de un artista plástico también muy reconocido dentro de la vanguardia, pero totalmente confrontado con lo que eran las élites tradicionales porteñas de ese momento. Entonces, en Petoruti podemos ver un inicio de lo que es la modernidad en la Argentina, bastante marcado, bastante. Y bueno, algo un poco posterior, obras de Jules Solar, el propio Jules Solar que hacía el comentario de recién, lo vamos a ver, esto lo traje como, porque no sé si todos ustedes lo conocen, a Jules Solar, para que tengan idea de quién es el que escribe y Borges también va a ser el que comente en una revista las obras de Jules Solar. Sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, un mundo metafísico en que los dioses toman la forma de la imaginación que los sueña. Muy poético, por supuesto, viniendo de Borges, pero interesa ver que estamos ante dos grandes figuras que podemos considerar como de lanzamiento de la plástica vanguardista en nuestro país. Y pasamos ahora a la arquitectura. También por eso digo son episodios. La exposición de Jules Solar sería un episodio. Desde el campo de la arquitectura, un episodio es este proyecto de ciudad azucarera para Tucumán del año 1924 de los jóvenes arquitectos Alberto Previch y Ernesto Botier. Ernesto Botier y Alberto Previch se habían graduado como arquitectos en la Escuela de Buenos Aires en 1921 y hacen un largo viaje por Europa donde toman contacto con la modernidad en la arquitectura europea, lo poco que había, porque en ese momento, año 21-22, tampoco es que hubiera muchas manifestaciones modernas, pero ellos, por ejemplo, visitan la ciudad de Lyon y ahí se encuentran con Tony Garnier, el arquitecto, el que se acuerde algo de Historia 2, proto-racionalista, que había trabajado el proyecto
de ciudad industrial. ¿Se acuerdan? Una ciudad de más o menos una imagen de volúmenes puros, zonificada, con separación de funciones según las actividades y también según las estéticas de cada sector. Bueno, además de eso, Tony Garnier había hecho en la ciudad de Lyon, donde trabajaba, había hecho unos mataderos también trabajando un funcionalismo moderno. Había hecho un barrio de viviendas muy característico del racionalismo de los temprano, de fines de los años 10 principios del 20. Entonces ellos visitan esa arquitectura, se conocen con el arquitecto, después van a París y si bien no se conocen, no logran ser recibidos por Le Corbusier, sí asisten a varias exposiciones, entre ellas la exposición de la ciudad de 3 millones de habitantes que vimos la semana pasada, la de las torres y eh, los edificios de media y baja densidad de vivienda. Bueno, asisten a esa exposición que justamente en el otoño del año 22, o sea, por fines del 22, se estaba exponiendo en París. Reciben como obsequio de un argentino que vivía en París el libro Hacia una arquitectura de Le Corbusier, que se publica justamente a principios del año 23, o sea, mientras ellos estaban en París, se edita ese libro y hay un argentino que lo conoce al libro y se lo regala. Entonces, bueno, todo esto hace que ellos vuelvan como muy involucrados. También hacen un viaje a Alemania, donde estaba naciendo el racionalismo alemán, digamos, de la posguerra, y cuando vuelven a Buenos Aires se suman al grupo de la revista Martín Fierro y de los vanguardistas. Y desde allí, Prebisch era un arquitecto cuyo padre era alemán, pero su madre era de la aristocracia, digamos, terrateniente tucumana, y tenía muchos vínculos con la industria del azúcar, y le encargan un proyecto para una ciudad azucarera, con lo cual Prebisch aprovecha a poner en práctica, digamos, todo eso que había estado viendo con Gautier, perdón, con Garnier, más la ciudad para 3 millones de habitantes, Le Corbusier y demás, y generan este proyecto. Un proyecto que, digamos, podemos decir que es la primera vez que en Argentina se proyecta arquitectura moderna, si bien dentro de esos límites sería un proto-racionalismo en cuanto a su formalidad y su disposición. Es más, se ven muchos puntos, tal vez demasiados, de contacto con la ciudad industrial de Tony Garnier en cuanto a la estética. ¿Alguien se acuerda de lo que estoy hablando, de la ciudad industrial de Tony Garnier que vieron en Historia 2, no? Bueno. Espero que sí, porque entonces van a entender lo que quiero decir. En lo estético y en el planteo general, la ciudad azucarera para Tucumán de Previs y Gautier toma como modelo directo la ciudad industrial de Tony Garnier. Ahora, desde el punto de vista de la fundamentación teórica, el proyecto tiene una larga memoria descriptiva donde están todos los fundamentos teóricos de este tipo de proyectos. Ahí se basan totalmente en hacia una arquitectura de Le Corbusier. O sea, que hay como un mix ahí entre una formalización y un planteo funcionalista propio del proto-racionalismo y luego una fundamentación teórica que proviene más de las teorías corbusieranas. Bueno, en ese cruce es que nos encontramos con este proyecto. Y lo más insólito de todo, perdón, lo más insólito de todo en este proyecto es que es el único proyecto
moderno que en toda la década del 20 publica la revista de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos de Buenos Aires, que es una revista absolutamente, digamos, académica y tradicional en sus elecciones, que además las publicaciones las pagaban los propios arquitectos. Y si ustedes hojean la revista de arquitectura de la Sociedad de Arquitectos de Buenos Aires, que se venía publicando desde los primeros años del siglo, se va a publicar hasta 1956 en edición corrida todos los meses, y hasta 1930 no vamos a ver un solo edificio racionalista publicado, con excepción de este proyecto que no sabemos qué, digamos, qué resorte habrá movido Previch o Gautier para que se los publiquen, porque es realmente como de avanzada para lo que es el contexto de la revista. Y porque después, durante 6 años, no vimos aparecer un solo edificio racionalista allí. Ni siquiera cuando viene Le Corbusier a la Argentina, ni siquiera sacan una notita diciendo está en Buenos Aires el arquitecto Le Corbusier. Nada, niegan hasta enero del 30, niegan cualquier atisbo de modernidad. Pero esto aparece en 1924, en un número de la revista de 1924, aparece esto. Y además de contarles todo esto, porque hace al contexto de producción de la arquitectura moderna en Argentina, me detengo en 2 párrafos de esa memoria descriptiva, donde ellos justifican por qué podemos empezar a hacer arquitectura moderna en Argentina. Y dicen, nuestra condición de pueblo sin pasado y sin tradición nos permite considerar objetivamente las condiciones de la vida actual y tratar de ver claro en el espíritu de la época. ¿Por qué hablan de pueblo sin pasado y sin tradición en 1924, Previch y Gautier? ¿Por qué pueden hablar de pueblo sin pasado y sin tradición? No se les ocurre ninguna, no, no, por no la se les... colonización ¿Por la colonización qué? y ¿Qué española, sería? digamos, se pierde, o sea, se perdió toda la arraigo, digamos, de aborigen, digamos, que teníamos. Mm, entiendo. Mm, No, pero van- también lo español, ya en 1924, lo español podía ser considerado pasado, pasado propio. Fíjate que enfrente de ellos estaba el movimiento neocolonial, que al contrario quería revalorizar eso. El sin pasado y sin tradición, pensá en momentos más cercanos. El siglo XIX había sido totalmente desvalorizado. La arquitectura del eclecticismo era considerada una arquitectura de baile de máscaras. O sea, no había un reconocimiento. Y acá se da la comparativa con Europa. O sea, ¿por qué pueden hablar ellos de pueblos sin pasado y sin tradición? Y porque no éramos Alemania, que tenía toda la arquitectura del gótico alemán, más el barroco alemán, ¿entendés? Lo que se desvaloraba era las arquitecturas del pasado propio, por comparación. Dice, o sea, el ejercicio lo hacían por comparación. Y claro, por comparación, acá no había ninguna arquitectura del pasado o como podían tener los italianos que tenían arquitectura del imperio, arquitectura de los papas barrocos, ¿se entiende? Entonces a eso se referían. No había grandes tradiciones que respetar. Incluso ni siquiera había lo que podía haber en México o en Perú, que eran grandes arquitecturas de las civilizaciones autóctonas. Acá no las teníamos, no porque las hubieran roto los españoles, sino porque nunca las hubo, porque nuestras civilizaciones propias, indígenas, eran muy diferentes en sus formas de ocupación del espacio,
los grupos eran mayoritariamente nómades, no se construían grandes conjuntos. Y si se construían, los materiales con los que se construían eran mucho más perecederos. Solo en la quebrada de Humahuaca tenés, por ejemplo, el Pucará de Tilcara o cosas así, pero muy menores si las comparás con el Cusco, si la comparás con México, ¿cierto? Entonces, ellos en realidad se referían a eso, que no había grandes cosas del pasado que respetar. Imagínense, qué sé yo, la Catedral de Buenos Aires, no eran obras que le significaran que tuvieran una importancia. Ellos se referían a eso. Hay realmente, y ahí sí aplican un criterio comparativo, ellos lo que piensan es que nuestras arquitecturas del pasado no tenían el valor ni de las europeas ni las de otros países americanos, como podía ser Perú o México. Y entonces concluyen, ya que no cargamos con el lastre sentimental que dificulta la marcha de las viejas civilizaciones, estamos en condiciones de aprovechar ampliamente el ejemplo de las máquinas. Y ahí empiezan con todo, repitiendo el discurso de Le Corbusier acerca de la producción en serie, acerca de todo lo que supone la introducción de el mundo industrial en la arquitectura. Básicamente ese es el planteamiento que preside toda la publicación de este proyecto, que nunca pasó de proyecto, por otro lado, quedó allí en esa publicación de la revista, eso sí, muy completa. La revista casi le dedica el número entero, están todos los proyectos de las viviendas, de los edificios públicos, la memoria descriptiva está completa, transcripta, pero ahí quedó. Después tampoco ellos explicaron demasiado más acerca de esto y el proyecto nunca se llevó a la práctica. Pero bueno, queda, por eso les decía, les hablaba hace un rato de episodios. Son así cositas muy pequeñitas que van marcando como que había un interés por esta relación con la vanguardia, pero bueno, era un interés que todavía era muy incipiente. La revista Martín Fierro, además, recoge otra iniciativa de Previs y Gautier, que como ellos tenían el libro, y por supuesto sabían hablar muy bien francés, empiezan a hacer las traducciones, empiezan con una especie de explicación. Este artículo de septiembre del 25 lo que hace es contraponer la buena y la mala arquitectura, o sea, el hall la foto del hall del Barolo, por ejemplo, un edificio modernista, era denostada como la mala arquitectura y un hangar digamos, perdonen, tengo que tomar. No sé si voy a resistir la segunda parte de la clase. Una estructura allí parabólica de una cubierta de grandes luces era la buena arquitectura. Y vuelven al Delage 1923 que pone Le Corbusier en el libro, como en 1921, perdón, como ejemplo del diseño mecánico que estaba a la altura de los tiempos. Entonces hacen esta introducción y después empiezan a publicar en la revista las traducciones de los capítulos del libro de Le Corbusier. Arquitectura estética del ingeniero es uno de ellos. Estas fotos están sacadas directamente de la revista para que vean que incluso utiliza las mismas imágenes que el libro de Le Corbusier y hacen la traducción capítulo a capítulo. Fue una manera de dar a conocer eh, las teorías de Le Corbusier al público vanguardista local y traducidas que, bueno, obviamente las hacía más accesibles.
Otro, otro episodio es una publicación de Alejandro Virasoro en una revista de arquitectura donde habla del progreso de las artes nuevas y sintoniza en la misma línea que habíamos visto de Previch y Gautier. Virasoro, que es un arquitecto que había intentado despegarse de la más ortodoxa arquitectura ecléctica, pero su modernidad estaba limitada a una especie de geometrización de los lenguajes, digamos, ¿no? No era, no era un moderno en el sentido que lo va a ser Previs después totalmente imbuido de los ideales de la modernidad, sino que él lo que veía es que para adecuarse a los tiempos había como que empezar a ver de formas más acordes a una estética más contemporánea, dejar de lado tanta ornamentación, dejar de lado los órdenes. Entonces, por ejemplo, en este edificio en Diagonal Norte, donde él tiene, por supuesto, está totalmente condicionado porque Diagonal Norte tenía la normativa estricta de la volumetría que se podía construir, entonces, y además en la esquina tenía que hacer elementos más destacados, eso era parte de la normativa urbana, pero bueno, deja de lado los ornamentos académicos y pasa a una ornamentación más, podemos decir, más próxima al Art Déco, que era, digamos, esa arquitectura tradicional, pero geometrizada, que se estaba llevando adelante en ese periodo. Y allí, en La Equitativa del Plata, y en varias de sus obras, vamos a ver si puse, aquí aparecen otras obras para que tengan idea, dos viviendas y un sanatorio de Virasoro, ven que por una parte el planteamiento no tiene nada de rupturista, pero la cuestión de la estética apela a la geometría, apela a guardas, a cuestiones que dejan de lado ese lenguaje académico. Y si volvemos a la forma en que él justifica eso, en ese artículo del progreso de las artes nuevas, él dice que tenemos que repensar la cosa, que no podemos seguir haciendo arquitectura ecléctica. Entonces, fíjense que va en la misma línea que los de recién que decían nuestra condición de pueblo sin pasado y sin tradición. Virasoro, en el mismo sentido, dice, si Francia, a pesar de su larga historia, se convence de la conveniencia de las formas del arte moderno, ¿qué nos queda por hacer a nosotros? Que no podemos alegar una tradición respetable ni un compromiso con la historia. Tenemos el compromiso de vivir y crecer como pueblos fuertes y originales, pongamos nuestra práctica del arte de acuerdo con nuestra práctica de vida. Arte nuevo con los temas nuevos y los materiales nuevos. O sea, después termina diciendo, seamos modernos. O sea, es como la necesidad de seguir el espíritu de los tiempos. Todas estas ideas que no terminan de condensar en ningún proyecto moderno propiamente dicha, van a ser parte de esto que les digo, estos episodios de los años 20. Y para cerrar la década, además de venir Le Corbusier, que llega el 30 de septiembre, en agosto del 29 se empieza a publicar Nuestra Arquitectura, que es una revista que nace un poco por oposición a la revista de arquitectura de la Sociedad Central de Arquitectos y que intenta traer ideas de modernidad de Europa y sobre todo de Estados Unidos, porque el director de la revista era americano, traer esas ideas al público de Argentina. Esta revista también se va a publicar durante muchos años
llegó hasta los 80, creo, todos los meses, y fue un órgano, perdonen, necesito un minutito. Fue un órgano muy importante de difusión de las ideas de modernidad. Van a ver ustedes que si empiezan a hojear los primeros números de nuestra arquitectura, en realidad de nuestra no tenían nada porque eran, eh, eh, el director tenía muchos vínculos con Estados Unidos, como les digo, y traía notas de revistas extranjeras. No solo traía casos extranjeros, sino traía notas con autorización de publicación aquí, que se traducían y que, bueno, iban dando un pulso de lo que se estaba haciendo en el mundo hasta que de a poco, muy de a poco, empiezan a aparecer proyectos propios. Por ejemplo, en esta revista de diciembre del 34 que puse acá nomás, es una casualidad que esté acá, pero este, aparece un plan de escuelas de la provincia de Santa Fe, un plan de escuelas racionalistas que se le encarga, después no se hacen, pero se le encargan a Sánchez Lagos y de la Torre y se publica completo el plan y ya es arquitectura moderna. O tenían, por ejemplo, una sección que se llama el Proyecto del Mes, donde arquitectos jóvenes o estudiantes avanzados de arquitectura podían mandar sus trabajos y se elegía uno y se llevaba el premio del mes, que era la publicación en la revista. Entonces, bueno, con esas cosas empezó a aparecer una modesta arquitectura moderna argentina de a poco en las páginas de nuestra arquitectura. El 30 de octubre, de septiembre, llega Le Corbusier a Buenos Aires, va a estar hasta el 15 de noviembre aproximadamente, un mes y medio. Desde aquí va a ir a Montevideo, va a ir un par de días a Montevideo a dar conferencias, va a ir un día a Asunción del Paraguay en un vuelo que se estaba inaugurando un servicio de correo aéreo a lo largo de todo el río Uruguay salía de Buenos Aires y llegaba a Asunción del Paraguay, volando sobre el río Uruguay porque los avioncitos eran hidroaviones, los avioncitos que llevaban la correspondencia. Y también podían llevar uno o dos pasajeros. Para el vuelo inaugural lo invitan a Le Corbusier, que entonces viaja a Montevideo, a Asunción del Paraguay con ese vuelo. Eh, y bueno, da 10 conferencias en Buenos Aires. Digamos, es un tema dentro de la clase, no es el tema principal, simplemente hacemos mención. Da 10 conferencias en Buenos Aires en las cuales no hace otra cosa que repetir lo que ya eran sus teorías de hacia una arquitectura, de los 5 puntos, o sea, todo lo que ustedes ya saben, ya vieron de Le Corbusier. Y cuando se está yendo, escribe en el barco de regreso a Europa, las 10 conferencias las escribe, digamos, ya con forma literaria, con forma de publicación en libro. Y entonces cuando llega a Francia, publica este libro que se llama Precisiones sobre el estado presente de la arquitectura y el urbanismo, y que son las 10 conferencias de Buenos Aires, con un orden diferente a como él las dio, sino armando un discurso, digamos, articulado en función de renovar su teoría. En definitiva, lo que él hace en Precisiones es tomar lo de hacia una arquitectura y darle carnadura con ejemplos y experiencias que ha tenido en esta década transcurrida, digamos, entre 1921, 22, cuando fueron escritos los textos de hacia una arquitectura, y fines del 29, cuando está como cerrando una etapa de su obra. Entonces, este es muy importante el viaje a Buenos Aires y que también pasa por Río de Janeiro. Al regreso, era algo que no está. Él viene a Sudamérica para ir a Buenos Aires. El barco, que hacía toda una vuelta
salía del norte de Francia, de Burdeos, bordeaba la península ibérica, pasaba por Vigo, por Lisboa, luego cruzaba y llegaba a Río de Janeiro. Entonces, cuando en esa escala de un día en Río de Janeiro, él queda maravillado por la ciudad y estando en Buenos Aires hace todas las gestiones con sus relaciones, con sus conocidos en Brasil para poder quedarse, extender el pasaje y quedarse en Río de Janeiro. Y lo consigue y se queda unos días en Río dando 3 conferencias, repitiendo algunas de las que dio en Buenos Aires, y a la vez es cuando dibuja y empieza a pensar las primeras imágenes del plan de Río ese que vimos en la clase recién, de los grandes bloques metiéndose entre los morros. Bueno, que la semana pasada también hablamos de eso. Yo trato de que hacerles tener memoria a ustedes cuando dijimos que Le Corbusier, luego de proyectar esos planes tan rigurosos y simétricos y académicos como la ciudad de 3 millones de habitantes, pasa sobre el final de la década a entender que la geografía podía tener un valor considerable y hay 2 proyectos, el de Río y el de Argel, que lo llevan a pensar que determinados emplazamientos, determinados enclaves, requieren de una solución urbanística diferente. Y en el caso de Río es como mejor lo expresa, ¿no? Eh, en Buenos Aires, como decimos, da 10 conferencias, fundamentalmente orientadas a sus conceptos urbanos. Acá tenemos algunos de los croquis que después se van a publicar en el libro. Y tiene toda una, digamos, toda una relación con una mujer muy poderosa en el campo las élites culturales porteñas, que es Victoria Ocampo, que es, además de ser escritora, está emparentada con las familias más tradicionales de la oligarquía porteña y además económicamente era bastante rica porque su abuelito, el coronel Olmedo, había estado en las campañas del desierto de Roca y a cambio, en pago por sus patrióticos servicios, Roca le había dado grandes porciones de la provincia de Buenos Aires al abuelito de Victoria, del cual vivieron buena par de generaciones de los Ocampo, digamos, que tuvieron la posibilidad de usufructuar al valiente abuelito militar. La cuestión es que Victoria había pasado su niñez y su juventud viviendo entre París y Buenos Aires. No sé en cuál de las 2 estaciones no les gustaba estar en Buenos Aires y vivían 6 meses en París y 6 meses acá. Con institutrices, nunca había ido a una escuela pública, porque tenía institutrices que la educaban. Bueno, como vivía la aristocracia porteña en esas primeras décadas del siglo. De esa familia venía esta mujer muy talentosa, una no tanto como escritora, que fue talentosa, sino como promotora cultural. Era una persona que estaba totalmente en conocimiento de las cosas que se estaban haciendo tanto en Europa como en Estados Unidos, y primero se acercó un poco al grupo de Martín Fierro, este grupo de intelectuales, y desde allí empezó a promocionar actividades. Ella pertenecía a una institución que se llamaba Amigos del Arte, así con ese grado de generalidad, y desde Amigos del Arte lo trajeron a Le Corbusier. Ellos fueron todos los que promovieron y consiguieron los recursos para traerlo 1 mes y medio a Le Corbusier a Buenos Aires, que no era barato traerlo a Buenos Aires a dar 10 conferencias, les aseguro. No es que venía por la sopa y no, no, tenía que viajar en primera clase y acá tenía que estar también en hoteles de 5 estrellas, que no se llamaban así entonces, pero eran el equivalente y bueno, y además pagarle las conferencias. Ella promueve todo eso y
ya había tenido un contacto con Le Corbusier, varios contactos previos en París, sus tantos viajes, y le pide un proyecto para una casa. Le Corbusier le manda este croquis que ven acá al costado, antes incluso de su viaje. No, o sea, ella le pide un proyecto y es muy gracioso ver la carta que le manda, porque le dice, bueno, quiero que me haga una casa en ese estilo que nosotros amamos. Así como ella y Le Corbusier de igual a igual amando el mismo estilo. Entonces dice, quiero que tenga algo de la casa Stein. La casa Stein era una de las casas racionalistas más interesantes que había hecho Corbusier en los años 20 y que precisamente era de un marchand de arte, el hermano de Gertrude Stein, que era coleccionista de pintura impresionista. Entonces, toda esta relación con los Stein la pone, digamos, a Victoria la pone como en el top 10 de la cultura de la época, ¿no? Y ella le pide la casa a Le Corbusier. Le Corbusier, la verdad, no le da mucha importancia al encargo, desarrolla un par de croquis y esa digamos, esa visión que tienen ahí, que no llega a ser ni una perspectiva, es apenas un esquicio de lo que podría ser la casa, siguiendo, ¿sí? Esa terraza en 3 niveles que tiene la casa Stein. Y, y ahí queda la cosa, porque en realidad después Victoria, en el mismo momento que le está encargando a Le Corbusier esto y que insiste en pagarle el proyecto cuando Le Corbusier viene y demás, por el otro lado se está haciendo su casa con otro arquitecto, cosa de la que ya vamos a hablar. Y bueno, y la estadía de Le Corbusier quedó en eso, mucho bochinche entre un grupo pequeño de esa élite que pertenecía a Amigos del Arte, que después van a editar la revista Sur, que se edita durante varias décadas como una revista de cultura. Eh, pero, por ejemplo, pasan cosas extrañas, como que Victorio Campo, después de haberle pedido el proyecto, después de querer pagárselo y demás, hace su casa con otro arquitecto. De toda esta élite no recibe ningún encargo concreto e incluso en el mismo tiempo que está él, traen a Buenos Aires, los de Amigos del Arte, a un gran escritor norteamericano, Waldo Frank, que da conferencias en paralelo con él y que, bueno, obviamente no tiene nada que ver, está totalmente en otra posición. Entonces, ahí no se entiende bien, hacen el gran esfuerzo de traerlo, pero luego no terminan de promocionarlo adecuadamente. A diferencia de el viaje a Montevideo, que si bien viajó a dar una sola conferencia en la universidad, la dio en la universidad, o sea, la dio en un espacio institucional. La Escuela de Arquitectura le hizo un espacio, cosa que en Buenos Aires no ocurrió. Fue a dar, pero por invitación de los estudiantes, una charla a la Escuela de Arquitectura. En Uruguay se hizo como algo realmente institucional y, y él se lleva mucho mejor impresión, pese a que estuvo solo 3 días, de la modernidad uruguaya respecto de estos grupos argentinos que no lo terminan de convencer. En la revista de arquitectura, que niegan totalmente la visita de Le Corbusier, no le dan ningún espacio. Me detengo en esto, gente, no es porque me guste hacer anécdotas, sino porque entender estas cosas nos permite entender ese contexto del que hablamos. O sea, era un medio cultural sumamente reacio a la vanguardia, el medio porteño y por extensión el resto de Argentina, que siempre quedaba como a la cola de lo que Buenos Aires dijera o decidiera. O sea que por eso me detengo tanto en este tipo de, parecen anécdotas, pero que hacen a entender las condiciones en que se desarrolló la modernidad en Argentina. Y
como una contestación, ¿vieron? Cuando yo no quiero contestar lo que me están preguntando, pero salgo por otro lado e indirectamente lo contesto. Bueno, la revista de Arquitectura, en su número de enero del 30, o sea, cuando hacía un mes y medio que se había ido Le Corbusier y cuando hacía 5 meses que se había empezado a publicar nuestra arquitectura, sin decir nada y sin saberse de dónde viene, saca un número en enero del 30 que se llama Las tendencias modernas en la arquitectura. Y entonces, sobre lo moderno, número extraordinario dedicado a la arquitectura moderna, ¿sí? Estaba en la contratapa. Ahora, cuando empezamos a mirar los nombres, salvo de Lorenzo Taola y Roca, no vemos un solo nombre de arquitecto moderno. Estaba Virasoro, con esas obras que vimos, Art Déco, y después Esquirru Croce Mujica o Gelli Cantilo eran arquitectos que Gutiérrez y Urquijo, totalmente vinculados con la arquitectura tradicional, académica. Acá vemos algunas de las obras publicadas de Virasoro, sí, pero de otros totalmente, digamos, casi pintoresca, una idea casi pintoresca de lo que es la modernidad. Y esta última casita acá, que es la de Victorio Campo, realmente construida, de la que ahora nos vamos a ocupar. Porque todo este contexto nos lleva a entender por qué después, durante todos los años 30, buena parte de la crítica arquitectónica y años 30 y posteriores, diría que hasta los 80, se ve a la modernidad como que era asumida como un estilo más por parte de los arquitectos. El ejemplo más característico es el de Bustillo. Bustillo es ese arquitecto del que les hablé la semana pasada cuando les decía, nosotros en Argentina tenemos un paralelismo con Obregón Santa Cilia, que es Alejandro Bustillo. Vinculado a las élites, venía, según él, era descendiente del Inca Atahualpa, su madre venía desde el Inca Atahualpa, así que imagínense, consideraba que tenía, digamos, una tradición en en los sectores más encumbrados de las tradiciones locales, ¿no? Entonces, Bustillo, además muy bien ubicado políticamente, su hermano era director de parques nacionales, su hermano Ezequiel, y va a tener posibilidad de desarrollar obras dentro de parques nacionales importantísimas. Eh, entonces, este es el personaje que toma la modernidad, pero del mismo modo puede tomar muchas otras cosas. Hace la casa para Victorio Campo, por empezar, como una mujer con la lucidez y el conocimiento que tenía del mundo de la vanguardia europeo le puede encargar una casa a Bustillo. Eso nos habla de los límites, digamos, intelectuales de las burguesías o de la aristocracia porteña en Argentina. Porque realmente ella podía haber echado mano, si no quería hacer la casa de Le Corbusier, podía haber echado mano a Previch, por ejemplo, que lo tenía en Buenos Aires. No, se lo encarga a Bustillo, que era lo más rancio de lo tradicional. Pero le dice, quiero que me haga una casa moderna. Y Bustillo no se va a privar de hacerle una casa moderna. Entonces, ¿qué habrá hecho? Habrá tomado algunas revistas donde viera imágenes de casas modernas y desarrolla este proyecto, que es blanco, pero donde por ahí aparece un pilotis de casualidad, donde aparecen unos aventanamientos, unos cerramientos que podrían asociarse con lo moderno, pero que en el planteo de la casa es absolutamente convencional, como cualquier, si a esto le ponemos otro ropaje, sería cualquiera de los Petit Hotel de Palermo, Palermo Chico, o
digamos, los sectores, los barrios residenciales de la capital federal. Entonces, este es un caso donde sí podemos hablar de un estilo más con signo de pregunta, porque para Bustillo era lo mismo hacer esta casa moderna que hacer todo esto, que son obras contemporáneas y posteriores a la de Victoria, como el Centro Cívico de Bariloche. Claro, Bariloche estaba dentro de un parque nacional y su hermano allí definía quién hacía los proyectos. Hace el Hotel Yao Yao, se los dije la semana pasada. La gran obra de Bustillo es el primer Hotel Yao Yao anterior al incendio. Hace el Hotel y Casino de Mar del Plata y la Rambla Nueva. Hace el Banco Nación frente a Plaza de Mayo, un edificio neoclásico, absolutamente historicista. Transforma los piletones de parte de los piletones de obras sanitarias en Museo de Bellas Artes, generando allí un frontis elegante, un pórtico. Bueno, entonces ahí aparece. Es para Bustillo un estilo más lo moderno, evidentemente. Él puede desarrollar dentro de cualquier lenguaje un proyecto. No es un arquitecto que piensa en términos de modernidad, sino en términos muy estrictamente profesionalistas de solución de problemas. Pero tenemos también algunos arquitectos que miraban los ejemplos modernos y trataban de desarrollarlos con los recursos locales. En este caso, Carlos Vilar, una casa en Vicente López y San Isidro se convierten en dos espacios donde se estaba recién densificando, ocupando con barrio jardín y de pronto algunas obras eh, modernas empiezan a aparecer, no solo en lenguaje moderno, sino con planteamientos funcionales. Fíjense, esta casa de Carlos Vilar, por empezar, eleva a la planta alta todas las funciones sustantivas, abajo deja unos pilotis, un garage para dos coches y un pequeño lugar de ingreso y servicio, ¿no? Y arriba se desarrolla todo un ambiente que es casi único porque tiene, el dormitorio, por ejemplo, tiene apenas unas puertas corredizas, pero si no, comedor, zona de estar y dormitorio casi generan una continuidad. Intenta poner una ventana corrida con los límites propios de las tecnologías locales, funcionaliza o zonifica el área de los húmedos sobre esta banda posterior y las circulaciones, pequeña dependencia de servicio, etcétera. O sea, hay ya un planteamiento diferente al de las casas que podía estar pensando Bustillo. Aquí tenemos, ven, la ventana corrida, el comedor, la zona del estar, y continúa, detrás nuestro estaría el dormitorio, pero todo con posibilidad de cierres provisorios. Otra casa, esta de Previch, yo digo que es una Bilsabó en dos plantas, porque lógicamente el terreno era mucho más pequeño y tiene un planteamiento parecido, pero pone dos niveles, eleva la parte de cochera, ingreso sobre pilotis y aparecen dos niveles. Acá están los pilotis, la zona del ingreso, un pequeño porche y unas dependencias de servicio. En general dejaban abajo el lavadero. Y después acá arriba tenemos todo un área de estar comedor, la cocina, comedor diario y arriba los tres dormitorios con los baños. O sea, pero la imagen indudablemente se quiere acercar a la Ville Savoie, pero con esos límites de terreno y también tecnológicos. Y en la misma
en el mismo momento en que están apareciendo en Argentina las fotos de la Ville Savoie, más o menos terminada, todavía estaba en obra, en noviembre del 31, en una revista de Rosario, se publican los 5 puntos en español, que aparentemente es la primera vez que se publican en español. Después de eso, bueno, va a haber revistas eh, españolas y demás que los publican, mexicanas, pero la primera vez es acá nada más en Rosario, en el Constructor Rosarino, que en ese momento tenía como director a un par de hermanos que eran arquitectos y que estaban bastante enterados de lo que estaba pasando en el mundo, y publican los 5 puntos de Le Corbusier, con fotos de la Ville Savoie. Año 31, con la Ville Savoie, ya les digo, todavía sin terminar, con la obra avanzada, muy avanzada, pero sin ocupar. Y la casa que veíamos recién de Previs, ¿no? Para establecer los contactos necesarios. O sea, Previs pudo haber visto la Ville Savoie en proyectos, pero fotos, probablemente las primeras que haya visto sean las de la revista El Constructor Rosarino. Y otras obras, por eso esto de un estilo más sigue como signo de pregunta. Otras obras, en Buenos Aires hago un picoteo nada más, esto en Olivos, Ocampo y Rodríguez Remy, dos jóvenes arquitectos que ensayan una casa con líneas que se pueden acercar también a lo corbusierano, terrazas, jardín. Vidar Malbrán hace un estudio para el pintor García Lawson en Buenos Aires, tomando con algún grado de referencia la casa aux enfants de Le Corbusier. Incluso me resulta muy gracioso mirando la planta, porque Vidar Malbrán le hace como una especie de quiebre, no lo necesitaba, pero le hace como una especie de quiebre que nos hace pensar que la casa Osanfán realmente era el modelo en todo sentido. Y el Hindú Club en Buenos Aires, un edificio que lamentablemente hace unos años fue demolido, el Hindú Club de Antonio Ubaldo Vilar, que es el hermano de Carlos, el que eh, hizo la primera casa que les mostré, era de Carlos Vilar. Y aquí también esta obra la pongo porque además de Antonio Ubaldo Vilar estaba muy impactado por el racionalismo alemán. A él no le preocupaba tanto Le Corbusier, le interesaban más las formas del racionalismo de los Siedlungen alemanes, todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y cuando le encargan este club, desarrolla en base a esa estética, desarrolla el proyecto, un proyecto funcionalista muy bien logrado, y es una de las pocas obras argentinas que van a esos atlas que veíamos en la primera clase, que pretendían difundir a la arquitectura moderna como un lenguaje universal, donde se acuerdan que veíamos que en todos los países aparecían obras iguales. En Argentina estaba el Hindú Club, o en Tokio había una escuela racionalista, pero bueno, esta fue la obra que participó por Argentina de ese tipo de proyectos. Bueno, y acá tenemos otra obra de Previch, una casa en Olivos, intentando replicar en algunos aspectos funcionales las casas Citroën de Le Corbusier. Y Previs incluso quería dibujar como Le Corbusier, entonces toma, por ejemplo, ciertos rasgos. Este es un dibujo de Previs y este es un dibujo de Le Corbusier de las primeras casas Citroën, hasta las técnicas de dibujo, el tipo de formas de graficación. Hasta acá entonces esto que vemos como, ya son las 12, que vemos como podemos decir,
acciones directamente relacionadas con ciertas imágenes de la vanguardia europea. El caso de las casas de Previch es muy característico, el caso de el Hindu Club de Vilar, asociado directamente a las formas del racionalismo alemán, también está bastante fácil de entender. Lo que no es tan fácil de entender y que por muchos años incluso fue negado por la historiografía es que la arquitectura oficial en algunos programas arquitectónicos también asumiera la modernidad. Y acá hay que entender una cosa. Hablamos hace un rato del golpe del 30. El 6 de septiembre del 30 se produce un golpe de Estado que derroca al presidente democrático Hipólito Yrigoyen, que había sido elegido por segunda vez. Acuérdense, el gran arco del radicalismo entre el 16, entre 1916, que Yrigoyen gana por primera vez la presidencia, son 6 años, en el 22 gana Marcelo T. de Alvear, también de la misma vertiente radical, con sus diferencias, pero estábamos en la misma línea. En el 28, nuevamente elecciones, reponen a Irigoyen en el gobierno y en el 30 viene el golpe militar que lo derrota. El gobierno que surge de este golpe militar, en lo político, es absolutamente conservador, sin ninguna duda. Además, desprecian la democracia como forma eran autócratas, o sea, desprecian la democracia como forma de organización del Estado. No obstante, en alguna medida dicen que la van a respetar y años después volvemos a un periodo pseudo democrático que fue el periodo del fraude patriótico, donde, bueno, para que no ganen los enemigos, hacemos fraude, pero es un fraude patriótico, es para salvar a la patria de los malos y quedarnos los buenos con nuestros amigos gobernando. Más o menos ese era el planteo así dicho muy groseramente, de la gente, digamos, el militarismo que secundó al golpe del 30. En ese contexto y con una estructura política absolutamente conservadora y podemos decir antidemocrático, lo verdaderamente contradictorio, o no tanto si estamos pensando en que querían construir un país potencia, era la idea de que el Estado tenía que ser eficiente, tenía que organizar la vida del país, la vida económica del país fundamentalmente, con mucha eficiencia. En ese sentido, todo digamos, el Estado que surge del golpe del 30 va a ser un Estado que se preocupe por nacionalizar los yacimientos petrolíferos fiscales, por hacer de eso una empresa estatal eficiente, por crear la Junta Nacional de Granos para regular el comercio de granos y a la vez organizarlo en función de los principales puertos del país, por crear Vialidad Nacional como una empresa del Estado que se ocupe del desarrollo de los caminos. O sea, y todo ese proyecto político de modernización de la productividad del Estado en el campo económico, todo ese proyecto va a ir acompañado de un interés por mostrarlo de una manera moderna. Porque sí, los elevadores de grano que construye la Junta Nacional de Grano a lo largo de los años 30, 40, van a recurrir a las formas del racionalismo y no a las viejas formas de los elevadores de ladrillo. ¿Se acuerdan? Los que, bueno, en el puerto de Santa Fe todavía teníamos los hilos Bunge y Born, los galpones de ladrillos a la vista como tradición funcional, sino que vamos a recurrir a imágenes de modernidad. Acá tenemos, en este caso, por eso a este
a esta parte de la clase, en lugar de pensarla como si es un estilo más, si nos preocupamos por el estilo, tenemos que pensar en qué representa el uso de las formas racionalistas para todo este capítulo que tiene que ver con la arquitectura oficial de las grandes empresas del Estado. No podemos perder de vista el contexto político, porque si no, no entendemos nada, o lo entendemos como un hecho accidental o anecdótico. El contexto político era ver al Estado como algo eficiente, generando riqueza, manejando la economía con saldo positivo para el país. Por supuesto que tampoco podemos ser ingenuos. Había intereses detrás de todo esto y en la misma década del 30 se hizo el pacto Roca-Runciman y bueno, el negocio de los frigoríficos, que fue algo verdaderamente bochornoso y vergonzoso para nuestro país. Pero también pasaron estas cosas, ¿no? Vamos a ver algunas obras públicas de ese periodo que recurren francamente al racionalismo como una forma de mostrar modernidad con arquitectos o ingenieros, en este caso, que no podemos imaginarnos que estuvieran pensando como Le Corbusier, ni como los comunistas alemanes que hacían los Siedlungen. Obviamente que los ingenieros del Ministerio de Guerra de la Nación eran unos señores bastante conservadores, pero que llegado el momento de construir un hospital, entendían que un hospital tenía que mostrar un sistema moderno de funcionamiento. Y para eso la arquitectura moderna era más adecuada que la arquitectura historicista. Acá tenemos el Hospital Militar Central en Buenos Aires, vamos a ver varios, o a ver qué cómo pasó, el Churruca. El Churruca todavía se llama así que lo escucharán seguido en los informativos de la televisión. Cada vez que pasa algo van volando al Churruca a llevar a los accidentados o a los tiroteados, porque es el hospital de la Policía Federal. Y también aparece, en este caso sí contratan porque hacen un concurso, entonces terminan contratando un equipo de arquitectos donde aparece Antonio Vilar, el que vimos recién del Hindu Club, aparece su hermano Carlos, Escasani, Fernández Aralegui, Noel, otros nombres, pero el proyecto es fundamentalmente de los Vilar y también aparece la arquitectura moderna como forma de expresión para el Hospital de la Policía Federal Argentina, obviamente obras públicas, ¿no? O el propio Ministerio de Educación, la tengo, el propio Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que se construye en la 9 de julio. Este es el edificio, vieron ahora que quedó, esta porque es una foto antigua, entonces el edificio está rodeado de otras manzanas, pero después cuando se abrió la avenida 9 de Julio en este tramo, todo esto se demolió y ahora el edificio lo vemos ahí, cuando uno se para en el eje de la 9 de Julio, es el que tiene la imagen de Eva Perón hecha que se ve a cada rato, porque cualquier imagen de la 9 de Julio lo toma. Bueno, este edificio, más influenciado por la idea de modernidad del rascacielos americano, pero también es una muestra de una obra moderna, incluso tenía intenciones de tener un helipuerto en la terraza, que después nunca terminó de funcionar. Y tenía que tener otro igual al frente porque iban a hacer un arco entre los dos. Y otro, para yacimientos petrolíferos fiscales, otra empresa del Estado, la que, digamos, administraba el petróleo, eh, se construyen en Florencio Varela, en el Gran Buenos Aires, un edificio de laboratorios magnífico, acá de la mano de un arquitecto que trabajaba para YPF, hizo obras en todo el país para YPF, de la María Prince, pero que en este caso se esmeró particularmente en sacar una obra maestra de la arquitectura moderna argentina, ¿no? Hoy funciona acá la Universidad de Florencio Varela, porque se le entregó
cuando se desmanteló YPF, entre las magnas acciones se le entregó esto que había quedado desocupado por mucho tiempo a la Universidad de Florencio Varela. El balneario de Playa Grande de Mar del Plata, otra obra moderna en el medio de una, podemos decir, de una gobernación en la provincia de Buenos Aires que era muy tradicionalista, como la de Fresco, aparece este proyecto de obra moderna en una de las playas más importantes del país. Todo un plan, y ahora vamos a hablar de la relación, de cómo la arquitectura moderna se insertó en el territorio. Tenemos todo un plan de estaciones de servicio, por eso que decíamos recién, de que esta presencia del Estado se tiene que asociar, se tiene que ver con una imagen de modernidad en aquellos espacios que se estaban transformando por la acción de este Estado fuerte en lo económico, fuerte en los proyectos que impulsaba, ¿no? En este caso, acá interviene Vialidad de la Nación, interviene Yacimientos Petrolíferos Fiscales vendiendo el combustible en las estaciones, e interviene un organismo privado que es el Automóvil Club Argentino. El Automóvil Club Argentino era un club que tenía muchísimos socios en ese momento, porque todo el que tenía un auto, que además no era mucha gente, era, digamos, un grupo selecto de gente la que tenía un auto en el año 40, todo el que tenía un auto se asociaba al Automóvil Club, porque te brindaba una serie de servicios que hoy los puede brindar cualquiera, pero que es una mecánica de profesionales bastante experimentados. No había tantos mecánicos de autos como pueden encontrar ahora, y todo, digamos, el Automóvil Club era como decir, bueno, acá me compro un auto y voy a tener acá un respaldo participando de este organismo. Entonces se asocia todo esto con el apoyo también de Vialidad Nacional, y se genera este plan de estaciones. Esta es la de Tucumán, por ejemplo, estaciones de servicio, y con incluso en las ciudades importantes o en los puntos muy alejados había espacio para alojamiento, uno podía encontrar allí un lugar tipo pequeño hotel, un comedor. Entonces el viajero encontraba en estos puntos espacios de los servicios básicos que necesitaba, además de los servicios para el coche. O sea, era como una forma también de impulsar el turismo interno, el uso del automóvil y mostrar las rutas que se estaban haciendo. A ver, piensen que en los años 30, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe se hicieron muchas más rutas que en los años 90. O sea, es un momento en que tiene un impulso toda esa industria de la obra pública, y los caminos son uno de los rubros importantes. Entonces, Adriana, sí, sí. perdón. No, pensé que habías terminado la idea. Cuando termine este sumo un datito más. No, no, dale. No, bueno, era que así como habías comentado hoy lo del tango, tal vez decir que es un momento de apogeo del turismo carretera y toda de ese mundillo también, digamos, tiene que ver con este impulso que cobra el recorrer a través de las rutas del país con todos estos ingredientes que mencionas, como que eso también formaba parte Sí. de la cultura. No sé Solo si eso. saben lo que es el turismo carretera. Creo que les suena tan viejo como el tango. Es una de las categorías de carreras de automovilismo más, digamos, que se dan en ese momento. No sé si ahora se hace turismo carretera, pero en los años 40 era el momento de surgimiento. Y además la gente viajaba para ver las
carrera. Yo misma me acuerdo que yo era chiquita y ir con mi papá a Córdoba a ir siguiendo a los corredores. O sea, uno iba y después sabía que iban a pasar por otro lado y se hacía un atajo para llegar y ver pasar de nuevo los autos por la ruta. No sé qué felicidad les produciría eso, pero era como un deporte que se estaba en auge en ese momento, ¿no? Entonces también se ataba con esto, porque tanto el Automóvil Club como YPF patrocinaban ese tipo de eventos, ¿no? Bueno, como ven, hoy estamos en el pasado. Bueno, siempre estamos en el pasado con historia, pero hoy particularmente porque es de nuestro propio pasado. Perdón, La esta- Adriana, ¿te puedo interrumpir? Sí, es lo que más quiero, porque Me perdí un poquito. Hace un ratito vos mencionaste que entre los años 30, especialmente hasta aproximadamente el 80, la modernidad era asumida como un estilo más, digamos, no, especialmente no, con no, 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 Bustillo. espera. Yo lo que dije es que desde los 30 hasta el 80, la historiografía, si no lo dije fue porque lo dije mal, son los críticos y los historiadores después los que ven o usan mucho esta muletilla de un estilo más para identificar a la arquitectura moderna, que la ven Ah, como no un es, estilo claro, más. porque no me cerraba cuando estabas hablando de arquitectura oficial que realmente asume la modernidad, no me cerraba, No, claro, no, la no. crítica que se le Lo hace. que, lo que pasa es que la crítica después engloba todo y no ve la originalidad de esto. Ese es el Bien. problema. O sea, esa actitud que pudimos leer claramente en Bustillo, no la podemos leer en Ubaldo Vilar, Claro, por eso no me ¿cierto? cerraba, porque estos sí definen modernidad, digamos. A lo mejor lo dije confuso porque hoy estoy hablando demasiado, pero lo que quise decir es, en los años 30 ese ejemplo de Bustillo es característico, o esas casas parecidas a la Ville Savoie de Carlos Vilar, de Alberto Previch, hacen que muchos hablen de que muchos después, desde los libros, desde las revistas, los críticos de arquitectura y más adelante los historiadores, ven que la modernidad en Argentina fue algo, primero como periférico, como modelo degradado, digamos, y que los arquitectos lo asumían como un estilo más, que tanto podían trabajar en neoclásico, podían trabajar en pintoresco o podían trabajar en moderno. Y ponían a Bustillo como el principal ejemplo. Bien, En cierta forma, la intención de la clase era justamente confrontar con eso y ver instancias en que la modernidad tuvo su propio valor y su propio interés. ¿Sí? No sé si se entiendo. entiende. Sí, sí, Entonces, ahora sí, perfecto. Capaz que esa yo me idea perdí de que es igual. un estilo más fue de un momento y los historiadores hasta los años 80 repitieron eso. Bien, Y eso hizo que entiendo. se subvalorara, se disvalorara la arquitectura moderna argentina. ¿Sí? Perfecto, Mientras gracias. tanto, el objetivo de mostrar todas estas otras manifestaciones, que por lo general la historia las mencionaba, pero no les daba un valor específico, es justamente para contestar a esa visión. ¿Sí? ¿Se entendió? Aparte de Belén, Sí, ¿alguien más perfecto, lo sí, sí. entendió? ¿O? Sí, sí. Entonces tenemos Tucumán, tenemos Córdoba como las grandes, Mar del Plata, o sea, estas son las estaciones de servicio, centros de servicio de el Automóvil Club asociado con YPF. YPF es una empresa del Estado. No se puede pensar que si el Estado no hubiera tenido una vocación por lograr una imagen moderna, no nos preocupemos si habían leído a Le Corbusier, no, no es el tema, es lograr una imagen moderna. Eso era programático, no era accidental, era programático. Acá tenemos Mar del Plata y acá tenemos Luján. ¿Qué pasó? Luján, pueblo histórico, la basílica, las peregrinaciones,
lo pampeano como forma. Entonces, ¿qué hace Antonio Vilar? Al mismo planteo de las otras estaciones y lo cubre con un techo de tejas a 2, 3, 4 aguas según el volumen, para lograr una imagen de algo más tradicional. ¿Pero por qué? Porque quiere, digamos, insertarse en un determinado contexto donde considera que ir con un edificio como este hubiese sido muy discordante. Entonces, cae en esto, o también las que hay en Humahuaca, los centros que hay en Quebrada de Humahuaca, o distintos lugares de la entrada a Salta, por ejemplo, la entrada a la ciudad de Salta, donde incluso a veces había normativas de que no se podía construir en otro estilo que no fuera el colonial. Entonces, bueno, apelan a este tipo de soluciones. Pero funcionalmente el edificio responde a las mismas características de los otros. Siguiendo con esta idea de arquitectura moderna en el territorio, tal vez lo más imponente sea el conjunto del plan de elevadores de granos de la Junta Nacional de Granos. Ahí tienen ustedes los puertos donde se instalan, ¿cierto? En Bahía Blanca, Mar del Plata, Quequén, Quequén es el puerto de Necochea, La Plata, Buenos Aires, Zárate, San Nicolás, Villa Constitución, Rosario, Santa Fe, Diamante, Rosario aquí, Diamante y Santa Fe. Acá terminaba el ciclo de los grandes elevadores. Acá tenemos el nuestro, de Santa Fe. Se empieza a construir en el 35, lo que pasa es que después viene la guerra y se demora enormemente. Bueno, no solo la modernidad, ustedes me pueden decir, es una modernidad funcionalista. Los hilos no podrían haber tenido otro formato. Sí podrían haber tenido, por ejemplo, otra ornamentación. En el mismo puerto de Bahía Blanca están todos los hilos históricos coronados por frontis de ladrillos vistos, o sea, totalmente otra estética, ¿no? Y todos los bloques que acompañan, que también acá no se apela a ningún historicismo, sino precisamente a esas formas del racionalismo alemán. Acá tenemos en el puerto de Rosario, acá tenemos en el puerto de Quequén-Necochea. Todos estos conjuntos no son casualidades, están todos pensados dentro de una misma estética. Y también en la diseminación en el territorio están las arquitecturas de los gobiernos provinciales. Varios gobiernos provinciales entran en esta lógica de que mostrar una imagen moderna es beneficioso para pensar en términos de progreso. En el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, el gobernador Iriondo no podría haber sido el más conservador de los conservadores. Sin embargo, a los arquitectos que contrata para la dirección de obras públicas de la provincia son todos, incluso lo contrata a Vladimiro Acosta, que después vamos a ver quién es, y que hace el plan de hospitales, y los contrata Navratil, Bertuzzi, Gallo, son todos arquitectos de modernos que llevan adelante obras, bueno, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Boulevard Pellegrini, las escuelas, el cuartel de bomberos frente a la Plaza San Martín, la cabina de control de la Boca del Tigre. En Córdoba pasa algo parecido también. Son arquitectos modernos, insertos en estructuras políticas totalmente conservadoras. En el caso de Mendoza, mucho más todavía.
En Mendoza gobernaban los Civit, que además tenían hijos arquitectos que hacían toda la obra y que habían estudiado en Alemania. Y también vemos la modernidad aflorando en la obra pública mendocina. Esto por poner 3 ejemplos. Bueno, y esto para ya ir cerrando esta clase sobre los años 30, vemos que también en el caso de Buenos Aires, de Río de Janeiro, de San Pablo, se verifica una cuestión, hay más arquitectura moderna construyendo la ciudad que en la propia Europa, porque en los centros nosotros todavía teníamos áreas de renovación o bastante poco densas que permitieron asimilar arquitecturas modernas de determinados, digamos, espacios urbanos que se caracterizaron por esto. Acá tenemos el Safico en Avenida Corrientes, Corrientes hacia el Bajo. Acá tenemos el edificio Comega en la esquina de Córdoba y el Bajo, un edificio de oficinas que es el primero que va a tener planta libre de los que se hacen como edificios de oficinas en Buenos Aires, donde se piensa la planta libre como para que luego cada empresa que compre un piso acomode sus oficinas en función de sus necesidades. O edificios, bueno, anónimos decimos porque hay cantidades en Palermo, en Avenida Callao. Avenida Callao tiene cuadras y cuadras construidas con esta tipología de edificios modernos, anónimos, que no son los grandes edificios, pero que construyen tejido. Esta es una hipótesis que desarrolla Liernur en la bibliografía con la que vamos a cerrar la clase, donde él dice que en pocas ciudades como las latinoamericanas y en particular Buenos Aires, encontramos en los años 30 tanta arquitectura moderna construyendo ciudad, o sea, definiendo perfiles urbanos completos, sin ser grandes obras que van a estar en los libros de historia de la arquitectura. Ninguno de estos es el Ministerio de Educación y Salud, ninguno son esos grandes monumentos, sino que aparecen definiendo áreas urbanas. Bueno, el solar de Durgé, los Kalnay son dos arquitectos húngaros que son hermanos entre sí, que también llegan a Buenos Aires y construyen varios edificios de importancia. Acá tenemos Viraben y la calle Alonso, en la calle Uruguay, cerca de la zona de tribunales, edificios de oficina. Y estamos, fíjense, son los 30 tempranos, 31, 34, 33. Sánchez, Lagos y de la Torre, con algunos edificios que se asocian muy directamente con la modernidad alemana. Y bueno, el monumento a todo esto en el 36 va a terminar con el Cábanac, ¿cierto? Allí en la zona de Retiro, donde se constituye así en el gran monumento moderno de Buenos Aires frente a la Plaza San Martín. O sea que avalando un poco esta idea de construcción de ciudad desde formas modernas, que sin estar totalmente emparentadas con las teorías de la modernidad, logran definir perfiles urbanos, imágenes asociadas fuertemente con estas arquitecturas. Bueno, el Cábanac podríamos desarrollarlo, siempre va a estar el gran debate de si esa volumetría de proa piensen que esto está casi frente al puerto en Buenos Aires, frente a Plaza San Martín, tiene esa imagen de la proa del transatlántico, pero por el otro lado, estudiando las plantas, sabemos que los arquitectos, más que en poemas, pensaron en ir consiguiendo el máximo aprovechamiento del suelo que tenían, que era pequeño, en un terreno costosísimo y donde le veían un valor inmobiliario
enorme a cada metro cuadrado, entonces las plantas se dibujaron en función de lo que el reglamento municipal iba permitiendo para cada nivel. ¿Se entiende? Entonces, nunca sabremos del todo qué tan magistrales fueron Sánchez, Lagos y de la Torre para definir esa proa, esa imagen, o cuánto hubo acá de simplemente el que diseñó el reglamento, que supo que permitía construir con ese escalonamiento determinadas volumetrías. Y de pronto, bueno, eso sí, llegamos al máximo, va a ser el edificio durante bastante tiempo, va a ser el edificio más alto de Sudamérica y el edificio de hormigón más grande construido en el mundo. Por supuesto, esas cosas, esos estándares o esos récords siempre se terminan en algún momento en que te construyen otro más importante en otro lugar del planeta. Pero en ese momento el Cábanac tenía esas dos muletillas, ¿no? El edificio más alto de Sudamérica y el edificio de hormigón más importante del mundo. Bueno. Con esto, como les dije, sobre Argentina, tenemos 3 clases preparadas. Vamos a ver si alcanzamos a dar las 3 o si se pueden dar 2, pero por lo menos hemos podido dar una, que se refiere a los años 30 y principios de los 40 y que tiene como bibliografía sugerida la voz moderna arquitectura, porque así la tienen que buscar en la M, no en la A, en el diccionario de arquitectura de Liernur y Aliata. Y esta voz está recogida entre la bibliografía que tienen ustedes disponible en el aula virtual para la lectura. Así que